A veces el destino nos juega bromas tan crueles que termina regalándonos exactamente lo que más necesitamos. El eco de sus tacones resonaba como un martillo contra el mármol del lobby del edificio corporativo más imponente de la Ciudad de México. Cada paso de Sofía Herrera era una declaración de guerra contra su propio pasado. ¿Cuántas veces había imaginado este momento? ¿Cuántas noches había soñado con regresar? Pero no así. Nunca así. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, porque esta historia de amor y redención podría suceder en cualquier rincón donde los corazones se atrevan a soñar. El uniforme azul marino de seguridad le quedaba impecable, pero cada fibra de esa tela gritaba una verdad que ella había jurado enterrar. Había regresado al lugar donde todo comenzó y donde todo se rompió. Sus ojos color miel recorrieron el vestíbulo con una mezcla de nostalgia y dolor. Las mismas columnas de granito, la misma fuente en el centro, incluso el mismo aroma a café caro flotando desde la cafetería ejecutiva del piso 20. Pero había algo que definitivamente había cambiado. Y ese algo tenía nombre. Alejandro Mendoza. 10 años atrás. Papá, ¿por qué siempre tienes que trabajar los sábados? Una Sofía de 17 años se quejaba mientras esperaba en el área de empleados del sótano. Don Roberto, su padre, se acomodaba la gorra de portero con esa sonrisa cansada pero cálida que siempre tenía para ella. Mija, alguien tiene que cuidar que todos estos empresarios importantes lleguen seguros a sus oficinas. Además, los fines de semana pagan doble, y tú necesitas esos libros para la universidad, ¿verdad? Sofía había asentido, pero su corazón de adolescente no entendía por qué su padre tenía que humillarse ante hombres trajeados que apenas lo veían como parte del mobiliario. Hasta que ese sábado lluvioso de octubre, todo cambió. El elevador se abrió y de él salió un joven de unos 25 años, con el cabello negro ligeramente despeinado por la lluvia y unos ojos verdes que parecían contener todos los secretos del mundo. Llevaba un traje que seguramente costaba más que el sueldo anual de su padre, pero había algo en su forma de caminar, algo en su mirada, que lo hacía diferente a todos los ejecutivos que Sofía había visto. Buenas tardes, don Roberto. El joven se había dirigido a su padre con una sonrisa genuina. ¿Cómo está la familia? Y ahí estaba la diferencia. Este hombre conocía el nombre de su padre. Lo trataba como a un ser humano. Muy bien, joven Alejandro. Le presento a mi hija, Sofía. Mija. Él es Alejandro Mendoza, el hijo del señor Mendoza. Los ojos verdes se posaron en ella, y Sofía sintió como si el mundo se detuviera. No era solo que fuera guapo, que lo era, de una manera que robaba el aliento, sino que cuando la miró, realmente la vio. No como a la hija del portero, sino como a Sofía. Mucho gusto, Sofía. Tu padre habla mucho de ti. Dice que vas a estudiar administración de empresas. ¿Cómo era posible que supiera eso? ¿Cómo era posible que alguien de su mundo prestara atención a los sueños de una chica como ella? De vuelta al presente, Sofía parpadeó, regresando abruptamente a la realidad. 10 años habían pasado. 10 años en los que había construido una versión de sí misma que juraba no necesitar a nadie, especialmente no a él. Había estudiado, se había graduado con honores, había trabajado en empresas importantes en Guadalajara. Pero la vida tenía otros planes. La muerte de su padre 6 meses atrás había sido como un puñal que atravesó no solo su corazón, sino también sus finanzas. Los gastos médicos, el funeral, las deudas, todo se había desmoronado como un castillo de naipes. Y cuando la oportunidad de trabajo como supervisora de seguridad en Corporativo Mendoza había aparecido, había tenido que tragarse su orgullo. Pero ¿qué podía ser más irónico? Supervisar la seguridad del mismo edificio donde su padre había trabajado como portero durante 20 años. ¿Señorita Herrera? La voz la sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrarse con un hombre mayor, de traje gris y expresión amable. Soy Luis Morales, gerente de recursos humanos.
La estamos esperando para la reunión de inducción. Sofía asintió, ajustando la carpeta bajo su brazo. Mientras caminaban hacia el elevador, no pudo evitar recordar las palabras que su padre le había dicho una vez. Mija, en esta vida uno puede elegir ser víctima de sus circunstancias, o arquitecto de su destino. Había elegido ser arquitecta, aunque eso significara construir sobre los escombros de su corazón roto. El ascensor se detuvo en el piso 15. Recursos humanos. Mientras las puertas se abrían, Luis le explicaba los detalles del puesto. Será responsable de coordinar toda la seguridad del edificio, desde el personal hasta los sistemas de vigilancia. Es un puesto nuevo, creado específicamente porque la empresa está expandiéndose, y necesitamos a alguien con su experiencia. ¿Su experiencia? Si supiera que la mitad de esa experiencia había sido llorar en baños de oficinas corporativas, tratando de olvidar a cierto CEO de ojos verdes. La sala de juntas era elegante, con ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Sofía tomó asiento, revisando mentalmente todo lo que había preparado para esta reunión. Tenía que causar una buena impresión. Tenía que demostrar que era la profesional que había luchado tanto por convertirse. El CEO quiso estar presente en esta reunión, comentó Luis, revisando su reloj. Debe estar por llegar. El corazón de Sofía se detuvo. No, no podía ser. El CEO de Corporativo Mendoza era el padre de Alejandro, don Eduardo Mendoza. Había leído sobre él en las noticias financieras. Un hombre de 60 y tantos años, conservador, exitoso. La puerta se abrió, y entró Alejandro. El tiempo se suspendió como en esas películas donde todo se mueve en cámara lenta. Los mismos ojos verdes, ahora con pequeñas líneas de expresión que solo los hacían más atractivos. El mismo porte elegante, pero con una madurez que no tenía a los 25. El cabello negro ahora peinado hacia atrás de manera impecable, y un traje que gritaba poder y éxito. Sus miradas se encontraron a través de la mesa de cristal, y en ese momento, Sofía supo que todos los muros que había construido alrededor de su corazón estaban a punto de derrumbarse. Señorita. Alejandro se detuvo al ver el nombre en el expediente. Herrera. Su voz sonaba diferente, más grave, más controlada. Pero había algo en la manera en que pronunció su apellido, un ligerísimo temblor, que le dijo que él también la había reconocido. Señor Mendoza, respondió ella, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su propia voz. Luis los miraba alternativamente, claramente perdido ante la tensión que se había instalado en la habitación. ¿Se conocen?, preguntó, tratando de llenar el silencio. Nos conocimos hace muchos años, respondió Alejandro, sin apartar la mirada de Sofía. Cuando éramos diferentes personas. ¿Diferentes personas? Las palabras resonaron en la mente de Sofía como una bofetada. Era así como él recordaba lo que habían tenido, como algo de lo que había que avergonzarse. Flash hacia el pasado. Habían sido 3 meses. 3 meses de encuentros secretos, de conversaciones que duraban hasta el amanecer, de besos robados en la azotea del edificio mientras su padre hacía las rondas nocturnas. 3 meses en los que Sofía había creído que el amor podía conquistar las diferencias de clase social. «No puedes hablar en serio», le había gritado una noche de diciembre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Matrimonio arreglado? Esto no es el siglo XVIII, Alejandro. Él había tratado de tomarle las manos, pero ella se había apartado como si quemara. Sofía, tienes que entender, mi padre, la empresa, hay mucho en juego. ¿Y yo qué soy? ¿Un pasatiempo? ¿Tu aventura con la chica pobre antes de cumplir con tus obligaciones? Sabes que no es eso, había gritado él también. Te amo. Si me amaras de verdad, lucharías por nosotros. Pero es más fácil casarse con la hija de tus socios empresariales que enfrentar a tu familia por la hija del portero. Esa había sido la última vez que se habían visto, hasta ahora, de vuelta al presente. Bueno, Luis carraspeó claramente incómodo.
Procedamos con la reunión. Señorita Herrera, su experiencia es impresionante. Pero Sofía ya no estaba escuchando. Su mente era un torbellino de emociones. Dolor, ira, nostalgia y algo más peligroso. Esperanza. Una esperanza que trataba de aplastar con toda su fuerza. Alejandro tampoco parecía estar prestando atención a Luis. Sus ojos verdes la estudiaban como si tratara de resolver un rompecabezas complejo. ¿Podríamos tener un momento a solas?, preguntó Alejandro de repente. Luis miró su reloj, claramente nervioso. Por supuesto, señor. Los dejo para que puedan ponerse al día. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió tan denso que Sofía podría haberlo cortado con un cuchillo. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. No esperaba verte aquí, murmuró. La vida está llena de sorpresas desagradables, respondió ella, sin poder contener la frialdad en su voz. Él se giró entonces, y por un momento, Sofía vio al joven de 25 años que había conocido. Vulnerable, inseguro, humano. Supe lo de tu padre. Lo siento mucho, Sofía. Don Roberto era un gran hombre. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hablar de su padre con esa ternura en la voz? No necesito tu lástima. Las palabras salieron más cortantes de lo que había pretendido. No es lástima. Se detuvo, pasándose una mano por el cabello de esa manera que ella recordaba tan vívidamente. ¿Por qué regresaste, Sofía? La pregunta la tomó desprevenida. Podría haberle mentido, inventar una historia sobre nuevas oportunidades profesionales. Pero había algo en sus ojos, algo que la transportó a esas noches en la azotea cuando podían hablar de todo sin miedo. Porque no tenía otra opción, admitió, odiándose por esa honestidad. La enfermedad de papá nos dejó arruinados. Este trabajo era lo único que podía conseguir que pagara lo suficiente para saldar las deudas. Alejandro cerró los ojos un momento, como si sus palabras le hubieran causado dolor físico. Si hubieras llamado, si me hubieras pedido ayuda, ¿en serio? Sofía se puso de pie, la ira finalmente apoderándose de ella. Hubiera podido llamar al CEO Alejandro Mendoza y decirle, «Oye, ¿recuerdas a esa chica pobre de la que te enamoraste hace 10 años? Pues necesita dinero. ¿Eso es lo que sugieres? No lo pongas así». «¿Cómo quieres que lo pongas, Alejandro?», gritó, y por un momento, no eran el CEO y la supervisora de seguridad, sino dos personas que una vez se amaron tanto que pensaron que podrían cambiar el mundo. «Te casaste con ella, ¿verdad? Con Virginia Santamaría». Lo leí en las páginas sociales. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Sí», susurró finalmente. «Me casé con ella». Cada palabra fue como un puñal. Sofía había sabido que era inevitable, pero escucharlo confirmar lo que había temido durante todos estos años. ¿Y? ¿Fueron muy felices? No pudo evitar preguntar, odiándose por necesitar saberlo. Alejandro la miró con una expresión que no pudo descifrar. «Nos divorciamos hace 2 años». El mundo de Sofía se tambaleó. ¿Divorciados? ¿Por qué esa información cambiaba todo y nada a la vez? «Lo siento», murmuró automáticamente. «¿Lo sientes?» Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa feliz. «¿Sientes que mi matrimonio perfecto, mi vida perfecta, no resultara ser tan perfecta después de todo?» Había algo en su tono, una amargura que Sofía no le conocía. «¿No sabía que no podía sacarte de mi mente? Que cada día de esos 5 años de matrimonio, me preguntaba qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para luchar por lo que realmente quería. Que tu recuerdo me perseguía incluso en mi luna de miel». Las palabras golpearon a Sofía como un tsunami. ¿Estaba diciendo lo que ella creía que estaba diciendo? «Alejandro, no». Él levantó una mano. «No digas nada. No ahora. Esto es demasiado complicado. Tú trabajas para mí ahora. Yo soy tu jefe. Hay protocolos, ¿hay qué? Otra mujer perfecta esperando en las páginas sociales.
No hay nadie, explotó. No ha habido nadie desde que Virginia y yo nos divorciamos porque ninguna mujer puede competir con el fantasma de alguien que perdí hace 10 años. El silencio que siguió fue diferente, cargado de una electricidad que amenazaba con incendiar la habitación. Sofía sentía que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué significaba que después de 10 años, el destino los hubiera puesto frente a frente otra vez? «Tengo que irme», murmuró tomando su carpeta. Esto no puede pasar». Pero cuando llegó a la puerta, la voz de Alejandro la detuvo. «Sofía». Se giró lentamente. «Sí, bienvenida a casa». Y con esas 3 palabras, todas las defensas que había construido cuidadosamente durante una década se vinieron abajo como un castillo de cartas bajo la lluvia. Salió de la sala de juntas con las piernas temblorosas y el corazón acelerado, sabiendo que había cruzado una línea invisible. Había regresado al edificio pensando que era una mujer diferente, más fuerte, inmune al encanto de Alejandro Mendoza. Pero mientras esperaba el elevador, una pregunta la atormentaba. ¿Qué iba a hacer ahora que descubrió que algunos amores nunca mueren? Simplemente esperan el momento perfecto para resucitar. Hay amores que son como cicatrices. Nunca desaparecen completamente, solo aprenden a convivir con el dolor. Las 2 primeras semanas en Corporativo Mendoza habían sido una montaña rusa emocional para Sofía. Cada mañana se despertaba diciéndose que sería un día normal, que trataría a Alejandro como a cualquier otro jefe, que mantendría la distancia profesional que la situación exigía. Y cada noche regresaba a su pequeño departamento en la Roma Norte, sintiéndose como una adolescente confundida otra vez. El problema no era solo que Alejandro siguiera siendo devastadoramente atractivo, aunque eso definitivamente no ayudaba. El problema era que había cambiado de maneras que la desconcertaban y la atraían por igual. Ya no era el joven inseguro que se doblegaba ante las expectativas familiares. Este Alejandro tenía una confianza que rayaba en lo peligroso, una determinación que se reflejaba en cada decisión que tomaba como CEO. Pero había momentos, pequeños momentos, en los que ella captaba destellos del hombre que había conocido 10 años atrás. Como esa tarde lluviosa de jueves, cuando había encontrado un sobre Manila en su escritorio. «¿Qué es esto?», le había preguntado a Carmen, su asistente. «No sé, jefa. Lo dejó el señor Mendoza personalmente esta mañana. Dijo que era importante». Sofía había abierto el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía vieja, en blanco y negro, de su padre el día que había empezado a trabajar en el edificio. Era joven, sonriente, con esa misma expresión de esperanza que Sofía recordaba de su infancia. Y debajo de la foto, con la letra que conocía tan bien, una nota. «Encontré esto en los archivos viejos. Pensé que te gustaría tenerla. Tu padre era el corazón de este lugar». Había llorado, allí mismo, en su oficina de cristal. Había llorado como no lo hacía desde el funeral. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran amores narrados, porque todos merecemos creer en los segundos encuentros. «Sofía, ¿estás bien?». La voz la había sobresaltado. Alejandro estaba parado en la puerta de su oficina, con una expresión de preocupación genuina. «Estoy bien», había mentido, secándose rápidamente las lágrimas. «No, no estás bien», había dicho él, cerrando la puerta atrás de sí. «¿Fue la foto?». «Lo siento, no quise». «No, no te disculpes», había interrumpido. «Es hermosa. Es solo que todavía me cuesta creer que se haya ido». Alejandro había caminado hacia su escritorio, y por un momento, Sofía había pensado que iba a abrazarla. La tensión en el aire era tan espesa que podría haberse cortado con un cuchillo. «Tu padre me enseñó mucho sobre la dignidad», había dicho finalmente. «Nunca lo agradecí lo suficiente». «Él te tenía cariño», había admitido Sofía. «Siempre decía que eras diferente a los demás». «No lo suficientemente diferente», había murmurado él,
y había algo en su tono que la había hecho mirarlo más de cerca. Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, él ya se había dirigido hacia la puerta. Sofía. ¿Sí? Si necesitas cualquier cosa en absoluto, solo pídemelo, ¿sí? Y se había ido, dejándola con más preguntas que respuestas. 3 días después. No entiendo por qué tenemos que cambiar todo el sistema de seguridad, protestaba Rodrigo Santamaría, el gerente de operaciones y casualmente hermano de la exesposa de Alejandro. Sofía mantenía la compostura durante la junta, pero por dentro hervía. Desde su llegada, Rodrigo había cuestionado cada una de sus decisiones, cada propuesta, cada cambio que sugería, y lo hacía siempre con esa sonrisa condescendiente que gritaba, «No perteneces aquí». El sistema actual tiene vulnerabilidades que podrían comprometer la seguridad de todo el edificio, explicó por tercera vez. Los reportes de auditoría son claros al respecto. Reportes que tú solicitaste, replicó Rodrigo. Qué conveniente que encuentres problemas exactamente donde quieres hacer cambios costosos. El silencio en la sala de juntas se volvió incómodo. Los demás ejecutivos miraban alternativamente a Sofía y a Rodrigo, claramente conscientes de la tensión subyacente pero sin saber exactamente qué la causaba. ¿Estás insinuando que manipulé los reportes?, preguntó Sofía, su voz peligrosamente calmada. No insinuó nada, solo digo que es curioso cómo llegaste aquí, y de repente todo lo que hacíamos está mal. Rodrigo. La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. Había entrado a la sala sin que nadie lo notara. ¿Podrías explicarme exactamente qué problema tienes con las recomendaciones profesionales de la señorita Herrera? La cara de Rodrigo cambió inmediatamente. La sonrisa condescendiente se transformó en una expresión de nerviosismo mal disimulado. Ningún problema, Alejandro. Solo estoy cuidando los intereses de la empresa. Qué interesante. Alejandro tomó asiento en la cabecera de la mesa. Porque yo revisé personalmente los reportes de auditoría, y las recomendaciones de la señorita Herrera no solo son pertinentes, sino necesarias, a menos que prefieras que tengamos una brecha de seguridad que cueste millones a la empresa. El respaldo público de Alejandro debería haberla hecho sentir mejor. Pero Sofía no podía evitar preguntarse si él la habría defendido de la misma manera, si fuera cualquier otra empleada, o si había algo más personal detrás de su intervención. La junta continuó sin más interrupciones, pero cuando todos se retiraron, Rodrigo se acercó a Sofía. «No sé qué jueguito te traes con Alejandro», le dijo en voz baja, «pero no va a funcionar. Él ya cometió el error de mezclarse con alguien de tu nivel social una vez. No va a volver a hacerlo». Las palabras fueron como una bofetada, pero Sofía mantuvo la compostura. «No sé de qué hablas», respondió fríamente. «Mi relación con el señor Mendoza es estrictamente profesional». «Claro que sí», Rodrigo sonrió. «Solo un consejo amistoso. Virginia todavía espera que Alejandro recapacite, y yo me aseguro de que sepa exactamente lo que pasa en este edificio». ¿Virginia todavía esperaba? El comentario la persiguió durante el resto del día. Alejandro había dicho que estaban divorciados, pero ¿significaba eso que no había posibilidad de reconciliación? ¿Y por qué le importaba tanto? Esa noche, Sofía trabajó hasta tarde, revisando los contratos con las empresas de seguridad. El edificio estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunos empleados de limpieza y el personal de seguridad nocturna. Era cerca de las 10 cuando escuchó pasos acercándose a su oficina. Levantó la vista de los documentos y se encontró con Alejandro parado en el umbral. «Trabajas muy tarde», comentó él. «Tengo mucho que revisar», respondió, tratando de mantener un tono neutral. «Los contratos de seguridad son más complejos de lo que pensé». Alejandro entró a la oficina cerrando la puerta tras de sí. El edificio vacío de repente se sintió más íntimo, más peligroso. «Siento lo de Rodrigo hoy», dijo, acercándose a su escritorio. «Está pasando por un momento difícil». «¿Tiene que ver con tu divorcio?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla.
Alejandro la miró con una expresión indescifrable. En parte, Rodrigo culpa a todo el mundo excepto a su hermana por el fracaso de mi matrimonio. ¿Y cuál es la verdad? Alejandro se sentó en la silla frente a su escritorio, y por un momento, no era el CEO poderoso, sino solo un hombre cansado. La verdad es que Virginia y yo nunca deberíamos habernos casado. Lo sabíamos desde el principio, pero las expectativas familiares, los negocios, la conveniencia social, todo parecía encajar perfectamente sobre el papel. Pero no en la realidad. No en la realidad, confirmó. ¿Sabes cuál fue la gota que derramó el vaso? Sofía negó con la cabeza, aunque una parte de ella no estaba segura de querer saberlo. Una noche, después de una cena con inversionistas, Virginia me dijo que había estado pensando en redecorar la casa. Quería cambiar todo, los muebles, los colores, la distribución, y cuando le pregunté por qué, me dijo, porque nada de esto se siente como nosotros. Se siente como una representación teatral de lo que deberíamos ser. Eso debe haber sido duro de escuchar. Lo peor es que tenía razón. Alejandro se pasó una mano por el cabello. Nuestra vida entera era una representación teatral, incluso nuestro matrimonio. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que Sofía podía sentir en cada fibra de su ser. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. Alejandro la miró directamente a los ojos. Porque contigo nunca fue una representación. Desde el primer momento, desde esa primera conversación en el lobby cuando tenías 17 años y me hablaste de tus sueños con tanta pasión que iluminaste toda la habitación, contigo siempre fue real. El corazón de Sofía se aceleró peligrosamente. Alejandro. Lo sé, se puso de pie. Lo sé, esto es complicado. Eres mi empleada. Hay protocolos, hay historia entre nosotros, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. ¿Y qué sientes? La pregunta salió como un susurro. Él caminó alrededor del escritorio hasta quedar frente a ella. Sofía se puso de pie automáticamente, y de repente estuvieron peligrosamente cerca. Siento que estos últimos 10 años fueron un paréntesis, murmuró, levantando una mano para acariciar suavemente su mejilla. Siento que cada mujer con la que traté de estar, incluyendo a mi ex esposa, era solo un intento desesperado de llenar el vacío que dejaste cuando te fuiste. Yo no me fui, susurró Sofía. Tú me dejaste ir. El mayor error de mi vida, admitió. Todos los días de estos 10 años me he arrepentido de haber sido tan cobarde. Estaban tan cerca que Sofía podía sentir su aliento en su cara. Podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años de responsabilidades y decisiones difíciles. ¿Y qué cambió ahora?, preguntó. ¿Qué te hace pensar que esta vez sería diferente? Que ahora soy dueño de mis propias decisiones, que mi padre se jubiló el año pasado y yo dirijo esta empresa, que no hay nadie más a quien complacer excepto a mí mismo, y tal vez a ti, si me das la oportunidad. La mano de él seguía en su mejilla, y Sofía sentía como si estuviera en un precipicio. Un paso más y caería, y esta vez no estaba segura de si habría red de seguridad. Alejandro, yo no puedo pasar otra vez por lo mismo. No puedo volver a enamorarme de ti solo para que cuando las cosas se pongan difíciles, elijas el camino fácil. No lo haré, dijo con una intensidad que la hizo estremecer. Esta vez, si eliges darme una oportunidad, lucharé por nosotros. Te lo prometo. Estaban a punto de besarse. Sofía podía sentirlo en la forma en que él la miraba, en cómo se inclinaba ligeramente hacia ella, en la forma en que su propia respiración se había vuelto irregular. Y entonces su teléfono sonó. El momento se rompió como cristal. Alejandro se apartó, pasándose ambas manos por el cabello, mientras Sofía atendía la llamada con manos temblorosas. «Diga, señorita Herrera». «Habla Manuel, del turno nocturno. Tenemos un problema en el piso 20. El sistema de alarma se activó, pero no vemos nada en las cámaras». Sofía miró a Alejandro,
quien había escuchado la conversación. «Vamos», dijo él. «Mi oficina está en ese piso». El ascensor hacia el piso 20 fue un tormento silencioso. La tensión del momento interrumpido seguía flotando entre ellos como electricidad estática, pero ahora tenían que concentrarse en el problema de seguridad. «¿Has tenido muchas falsas alarmas desde que llegaste?», preguntó Alejandro mientras subían. «Algunas. El sistema es viejo, como te dije en mi reporte», respondió Sofía, tratando de mantener su mente enfocada en el trabajo y no en lo cerca que había estado de besarlo 5 minutos antes. Cuando las puertas se abrieron, Manuel los esperaba con expresión preocupada. «Señorita Herrera, señor Mendoza, la alarma se activó en su oficina específicamente, señor, pero cuando llegué a revisar, la puerta estaba cerrada y no había nadie adentro». Alejandro frunció el ceño. «¿Revisaste todas las oficinas del piso?» «Sí, señor. Todo normal. Pero hay algo raro». Los guió hacia la oficina de Alejandro. La puerta estaba efectivamente cerrada, pero cuando Alejandro la abrió con su llave, Sofía notó algo que Manuel no había mencionado. «Huele a perfume», murmuró. «¿Perfume?» Alejandro olfateó el aire. «Tienes razón, y no es el de la señora de la limpieza». Sofía conocía ese aroma. Lo había olido antes, pero no podía ubicar dónde exactamente. Era caro, sofisticado, con notas florales pero no demasiado dulce. Revisaron la oficina minuciosamente. Nada parecía fuera de lugar, ningún documento movido, nada faltante. Pero sobre el escritorio de Alejandro había algo que definitivamente no debería estar ahí. Una rosa roja con una nota. Alejandro tomó el papel con el ceño fruncido, lo leyó en silencio, y Sofía vio cómo su expresión se endurecía. «¿Qué dice?», preguntó. «Algunos errores se pueden corregir. Algunos amores merecen una segunda oportunidad». «Vi», leyó en voz alta. «Virginia. Por supuesto. El perfume, la rosa, la entrada sin autorización a la oficina. La exesposa de Alejandro había estado ahí». «¿Cómo entró?», preguntó Sofía, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. «Rodrigo», murmuró Alejandro. «Él tiene llaves de emergencia de todas las oficinas ejecutivas». El teléfono de Alejandro sonó. Miró la pantalla y suspiró. «Es Virginia», dijo. «Tengo que contestar». Se alejó unos pasos para tomar la llamada. Pero en el silencio de la oficina, Sofía podía escuchar fragmentos de la conversación. «No puedes simplemente entrar a mi oficina cuando se te antoje», decía Alejandro. La voz de Virginia al otro lado sonaba dulce pero insistente, aunque Sofía no podía entender las palabras exactas. «No, Virginia, ya hablamos de esto», continuó Alejandro. Sofía se sintió como una intrusa. Esta era exactamente la situación que había temido, la razón por la cual había construido muros alrededor de su corazón. No importaba lo que Alejandro dijera sobre estar divorciado, sobre haber cambiado, su pasado, su mundo, siempre estarían ahí, complicando todo. Manuel carraspeó suavemente. «Señorita, ¿quiere que revise las grabaciones de las cámaras del estacionamiento? Si la señora Virginia estuvo aquí, debe haber registro de su entrada». «Sí», respondió Sofía, agradecida por tener algo concreto en qué enfocarse. «Y revisa también si Rodrigo Santamaría salió más tarde de lo usual hoy». Mientras Manuel se iba a revisar las grabaciones, Alejandro terminó su llamada. Su expresión era una mezcla de frustración y cansancio. «¿Todo bien?», preguntó Sofía, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. «Virginia quiere que hablemos. Dice que tiene cosas importantes que decirme sobre nosotros. La palabra golpeó a Sofía como una bofetada. Había un nosotros entre Alejandro y Virginia, un pasado compartido, 5 años de matrimonio, familias entrelazadas, un mundo social al que Sofía nunca había pertenecido ni pertenecería. «Tal vez deberías escucharla», dijo, odiándose por las palabras incluso mientras las pronunciaba.
Alejandro la miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. ¿Por qué diablos querría hacer eso? Porque estuvo casada contigo durante 5 años. Porque claramente piensa que tienen algo que vale la pena rescatar. Porque tal vez ¿qué, Sofía? Tal vez yo solo soy una fantasía. El amor que se te escapó, romantizado por el tiempo y la nostalgia. Tal vez Virginia es tu realidad. Alejandro caminó hacia ella con determinación, y por un momento, Sofía pensó que iba a tomarla en sus brazos. ¿En serio crees eso?, preguntó. ¿Después de todo lo que te dije hace un rato? No sé qué creer, admitió Sofía. Solo sé que hace 10 años no fuiste capaz de luchar por nosotros. Y ahora... ¿ahora qué? Ahora ella está aquí, dejando rosas en tu oficina, pidiéndote que hablen, y tú... ¿Y yo qué, Sofía? Dime qué piensas que voy a hacer. La intensidad en su voz la tomó por sorpresa. No era enojo, era algo más profundo, más desesperado. No lo sé, susurró. Esa es la verdad. No sé qué vas a hacer y eso me aterroriza. Alejandro cerró los ojos un momento, como si estuviera tomando una decisión monumental. Tienes razón, dijo finalmente. Voy a hablar con Virginia. El corazón de Sofía se desplomó, pero él continuó antes de que pudiera responder. Pero no por las razones que piensas. Voy a hablar con ella para dejarle absolutamente claro que lo nuestro terminó hace 2 años, que no hay posibilidad de reconciliación, y que si vuelve a entrar a este edificio sin autorización, llamaré a seguridad. ¿Y después? Después, se acercó a ella hasta que solo unos centímetros los separaban. Voy a concentrarme en convencer a cierta supervisora de seguridad muy testaruda de que esta vez es diferente, de que esta vez voy a luchar por lo que quiero, sin importar lo que opine nadie más. ¿Y si esa supervisora no quiere ser convencida?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Entonces voy a tener que ser muy persuasivo, murmuró él, y había algo en su tono que hizo que Sofía sintiera mariposas en el estómago. Manuel regresó en ese momento con las grabaciones. Señorita Herrera, tiene razón. La señora Virginia entró al estacionamiento a las 8:30, y Rodrigo se quedó hasta las 9:15, 1 hora más tarde de lo usual. Perfecto, dijo Alejandro. Eso confirma lo que sospechábamos. Manuel, quiero que cambies los códigos de acceso de todas las oficinas ejecutivas mañana mismo. Y Rodrigo ya no tendrá acceso a las llaves de emergencia. Sí, señor. Sofía, ¿podrías acompañarme a mi oficina un momento más? Tenemos que revisar los protocolos de seguridad para situaciones como esta. Era obviamente una excusa para hablar a solas, pero Sofía asintió. Cuando Manuel se fue, se quedaron en el silencio de la oficina, rodeados por el aroma persistente del perfume de Virginia. Hay algo más que necesitas saber, dijo Alejandro, sobre por qué Virginia y yo nos divorciamos realmente. No tienes que contarme nada, murmuró Sofía, aunque moría de curiosidad. Sí tengo que hacerlo, porque si vamos a intentar esto otra vez, necesitas conocer toda la verdad. Se acercó a la ventana que daba vista a la ciudad iluminada. Las luces de la Ciudad de México se extendían como un mar de estrellas hasta el horizonte. Unos meses antes de que Virginia y yo nos divorciáramos, mi padre tuvo un infarto. Comenzó. Mientras estaba en el hospital, delirando por la medicación, seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. Dile a Sofía que lo siento. Dile que su padre era un buen hombre. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? Resulta que mi padre sabía exactamente lo que había pasado entre nosotros hace 10 años. Sabía que yo estaba enamorado de ti, y sabía que había presionado para que me casara con Virginia. Durante todos esos años de matrimonio, vivió con la culpa de haber destruido lo que él llamó el único amor real de su hijo. Alejandro, esa noche, cuando regresé a casa del hospital, le conté todo a Virginia. Le dije que mi padre tenía razón, que nunca había podido olvidarte, que nuestro matrimonio había sido un error desde el principio. ¿Y sabes qué me dijo?
Sofía negó con la cabeza, no confiando en su voz. Me dijo que ella también lo sabía, que desde nuestra luna de miel había notado que mi mente estaba en otro lugar, con otra persona, y que había esperado 5 años a que me olvidara de ti, pero que ya se había cansado de competir con un fantasma. Las palabras resonaron en el silencio de la oficina como campanadas. Por eso me divorcié, Sofía. No fue por diferencias irreconciliables o por problemas de compatibilidad. Me divorcié porque finalmente tuve el valor de admitir que nunca había dejado de amarte, y que era injusto para Virginia seguir en un matrimonio donde ella siempre sería el segundo lugar. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas sin darse cuenta. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque necesitas saber que estos 10 años no fueron un capricho juvenil que superé con el tiempo. Fueron 10 años de arrepentimiento, de preguntarme qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para luchar por ti desde el principio. Caminó hacia ella hasta que estuvieron frente a frente. Sofía, sé que esto es complicado. Sé que hay obstáculos, que trabajas para mí, que nuestra historia tiene cicatrices profundas. Pero también sé que lo que siento por ti no es nostalgia o fantasía romántica. Es real, es presente, y es más fuerte ahora de lo que era hace 10 años. ¿Y si no funciona?, susurró ella. ¿Y si intentamos y vuelve a romperse todo? Entonces al menos sabremos que lo intentamos, respondió él, levantando una mano para secar sus lágrimas. Pero Sofía, tengo la sensación de que esta vez puede ser diferente. Esta vez podemos ser diferentes. Estaban otra vez en ese precipicio peligroso, pero esta vez, Sofía podía sentir que algo había cambiado. No solo en Alejandro, sino en ella misma. Ya no era la chica de 17 años que necesitaba que alguien luchara por ella. Ahora era una mujer que podía elegir por sí misma. Hay una condición, dijo finalmente. ¿Cuál? Si hacemos esto, si decidimos intentarlo, tiene que ser completamente honesto. Nada de medias verdades, nada de protegerme de la realidad. Si Virginia aparece otra vez, si tu familia se opone, si hay presiones sociales, quiero saberlo todo. Trato hecho, dijo él inmediatamente. ¿Hay algo más? Sí, no quiero que esto afecte mi trabajo. Me costó mucho llegar hasta aquí profesionalmente, y no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, piense que estoy aquí por razones personales. Por supuesto. De hecho, eso hace que te admire aún más. ¿Y una cosa más? Alejandro sonrió. Las condiciones que quieras. Quiero ir despacio. Nada de declaraciones públicas, nada de asumir que somos una pareja automáticamente. Quiero conocerte otra vez, conocer al hombre en que te convertiste, antes de decidir si quiero caminar este camino contigo. Me parece perfecto, murmuró él. Aunque no va a ser fácil mantenerme alejado cuando estés tan cerca todos los días. Entonces tendrás que aprender a tener paciencia, dijo ella con una sonrisa que no había mostrado en semanas. Para ti, todo el tiempo del mundo. Y en ese momento, en la oficina llena del perfume de otra mujer, rodeados por las complicaciones de su pasado y las incertidumbres del futuro, Sofía sintió por primera vez en 10 años que tal vez, solo tal vez, algunas historias de amor merecían un segundo acto. Pero mientras bajaban en el ascensor, una pregunta seguía atormentándola. ¿Sería Alejandro capaz de mantener sus promesas cuando Virginia decidiera luchar en serio por recuperarlo? La respuesta a esa pregunta llegaría más pronto de lo que imaginaba. El verdadero amor no es aquel que te cambia, sino el que te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si alguien le hubiera dicho a Sofía 3 semanas antes que estaría cenando en la azotea del edificio corporativo Mendoza, a las 9 de la noche, con comida tailandesa de su restaurante favorito y velas improvisadas hechas con velas de emergencia de la oficina, se habría reído. Pero ahí estaba, sentada en una manta que Alejandro había traído de su oficina, mirando las luces de la ciudad mientras él le contaba historias de sus viajes de negocios que la hacían reír hasta que le dolía el estómago.
¿En serio le dijiste al embajador de Japón que su corbata era muy kawaii? Preguntó entre risas. Pensé que era un cumplido, se defendió Alejandro. Mi traductor se puso pálido, pero al final el embajador se rió tanto que terminamos cerrando el trato. Las últimas 3 semanas habían sido como vivir en una película. Alejandro había cumplido su palabra de ir despacio, pero había sido increíblemente creativo en encontrar formas de pasar tiempo juntos sin romper el profesionalismo en la oficina. Café casuales antes de las juntas matutinas. Almuerzos de trabajo que duraban 2 horas y terminaban hablando de todo menos de trabajo. Revisiones de seguridad nocturnas que se convertían en cenas improvisadas en la azotea. Y poco a poco, Sofía había ido conociendo al hombre en que Alejandro se había convertido. Seguía siendo encantador y divertido, pero ahora había una profundidad en él que no tenía a los 25. Las responsabilidades de dirigir la empresa lo habían madurado, pero no lo habían endurecido. Si acaso, lo habían hecho más empático, más consciente del impacto de sus decisiones en las vidas de otros. ¿En qué piensas?, preguntó él, notando que se había quedado callada. En que me gusta esta versión de ti, respondió honestamente. El Alejandro de hace 10 años era maravilloso, pero este me gusta más. ¿Por qué? Porque ya no tienes miedo de ser tú mismo. Porque cuando tomas decisiones, las tomas con convicción, no tratando de complacer a todo el mundo. Alejandro se acercó un poco más a ella en la manta. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que había cambiado realmente? ¿Cuándo? El día que le dije a mi padre que iba a divorciarme de Virginia. Se puso furioso. Me dijo que estaba destruyendo alianzas familiares importantes, que estaba siendo irresponsable. Y yo le respondí, papá, ya no soy el niño asustado que se casa con quien tú eliges. Soy un hombre adulto, y voy a vivir mi vida según mis propios términos. Debió ser difícil. Fue liberador, confesó. Por primera vez en mi vida, sentí que mis decisiones eran realmente mías. Sofía sonrió, pero había algo en su expresión que Alejandro notó inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿En serio crees que será tan fácil? ¿Que tu familia va a aceptar que estés conmigo sin problemas? Mi padre ya no dirige la empresa, y francamente, después de lo que me dijo en el hospital sobre ti, no creo que se oponga. ¿Y tu madre? ¿Y el resto de tu círculo social? Alejandro, yo soy la hija del portero. No importa cuántos títulos universitarios tenga o qué tan buena sea en mi trabajo. Para ellos, siempre seré la chica que no pertenece a su mundo. Alejandro tomó su mano entre las suyas. Entonces tendremos que demostrarles que se equivocan. ¿Y si no podemos? ¿Y si la presión es demasiada? Sofía, mírame. Esperó hasta que sus ojos se encontraron. Hace 10 años, dejé que el miedo y las expectativas de otros dictaran mi vida. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de Alejandro sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Es mi madre, murmuró. Es raro que llame tan tarde. Contesta, dijo Sofía. Puede ser importante. Alejandro contestó, pero casi inmediatamente, su expresión se endureció. ¿Qué? ¿Cuándo? Hizo una pausa, escuchando. No, mamá, no voy a ir. Porque no es asunto suyo. ¿Cómo que ya confirmaste? Otra pausa más larga. Está bien, voy para allá, pero esto es la última vez que hago algo así. Colgó con expresión frustrada. ¿Todo bien?, preguntó Sofía, aunque por la cara de Alejandro, sabía que la respuesta era no. Mi madre organizó una cena espontánea en la casa familiar. Virginia va a estar ahí, junto con sus padres y varios socios de negocios importantes. Al parecer, es una oportunidad perfecta para que Virginia y yo recordemos lo buenos que éramos juntos. El estómago de Sofía se hundió. ¿Vas a ir? Tengo que ir. Si no aparezco, mi madre va a montar un escándalo que afectará las relaciones comerciales con la familia Santamaría. Pero Sofía... Lo entiendo, interrumpió, aunque no lo entendía para nada. Ve
Ven conmigo. Las palabras la tomaron completamente por sorpresa. ¿Qué? Ven conmigo a la cena, como mi pareja. Alejandro, eso sería. ¿Sería qué? ¿Un escándalo? ¿Una declaración pública? Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. Tal vez eso es exactamente lo que necesitamos. Tal vez es hora de que todo el mundo sepa que no estoy disponible para los juegos de manipulación de mi madre. No puedes hablar en serio. Sofía también se puso de pie. Tu madre va a odiarte. Virginia se va a sentir humillada. ¿Y yo? ¿Y tú qué? Yo no estoy lista para eso, admitió. Dijimos que íbamos despacio, que íbamos a conocernos otra vez antes de hacer declaraciones públicas. Alejandro se detuvo y la miró. Tienes razón, suspiró. Lo siento, es solo que me frustra que sigamos teniendo que escondernos. No nos estamos escondiendo. Estamos siendo prudentes. ¿Prudentes o cobardes? La pregunta golpeó a Sofía como una bofetada. Perdón, Sofía. Llevamos 3 semanas saliendo en secreto, cenando en azoteas, encontrándonos a escondidas como adolescentes. ¿No te parece familiar? No es lo mismo. ¿No? La interrumpió. Hace 10 años también nos escondíamos. También creíamos que estábamos siendo prudentes. Y mira cómo terminó. Eso no es justo, gritó Sofía. Hace 10 años tú no estabas dispuesto a luchar por nosotros. Ahora yo estoy tratando de proteger lo que tenemos. ¿Protegiéndolo o saboteándolo? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Sofía sentía lágrimas de frustración acumulándose en sus ojos. Vete a tu cena, Alejandro, dijo finalmente. Saluda a Virginia de mi parte. Sofía. No. Ve. Demuéstrale a tu familia lo obediente que puedes ser cuando ellos chasquean los dedos. Fue cruel e injusto, y Sofía lo sabía. Pero estaba dolida, confundida y asustada de que tal vez él tuviera razón. Tal vez sí se estaba saboteando por miedo. Alejandro la miró con una mezcla de dolor y determinación. ¿Sabes qué? Tienes razón. Voy a ir a esa cena. Pero no por las razones que piensas. Y se fue, dejando a Sofía sola en la azotea con los restos de su cena romántica y un corazón que se sentía como si estuviera rompiéndose otra vez. 2 horas después, Sofía había regresado a su departamento. Se había dado una ducha larga y caliente, y se había puesto su pijama más cómoda. Pero no podía dormir. Su mente no dejaba de reproducir la discusión una y otra vez. ¿Tenía razón Alejandro? ¿Se estaba saboteando por miedo? ¿O era él quien estaba siendo irresponsable al querer acelerar las cosas? Su teléfono sonó. Era Carmen, su asistente. Carmen, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas tan tarde? Jefa, ¿viste las noticias? ¿Las páginas de sociales online? No. ¿Por qué? Tienes que ver esto. Te voy a mandar un link. Sofía abrió el enlace que Carmen le envió, y su corazón se detuvo. Era una foto de la cena en casa de la familia Mendoza. Alejandro estaba parado en el centro del comedor elegante, con Virginia a un lado y sus padres al otro. Pero él no se veía como el invitado complaciente que su madre había esperado. Se veía molesto, muy molesto. El titular del artículo decía: Escándalo en Casa Mendoza. CEO rechaza públicamente a su exesposa y anuncia nuevo romance. Con manos temblorosas, Sofía leyó el artículo. Una cena familiar se convirtió en el escenario de un drama digno de telenovela cuando Alejandro Mendoza, CEO de Corporativo Mendoza, rechazó públicamente los intentos de reconciliación de su exesposa Virginia Santamaría y anunció que está enamorado de otra mujer. Según testigos presentes, Mendoza interrumpió los brindis familiares para hacer una declaración inesperada. Quiero que quede absolutamente claro que mi matrimonio con Virginia terminó hace 2 años y no hay posibilidad de reconciliación. Estoy profundamente enamorado de una mujer extraordinaria, y aunque respeto a todas las personas presentes esta noche, no voy a permitir que nadie interfiera en mi vida personal. La declaración dejó en shock a los presentes, especialmente a Virginia Santamaría, quien, según fuentes cercanas,
Abandonó la cena entre lágrimas. El teléfono de Sofía sonó inmediatamente. Alejandro, ¿viste las noticias?, preguntó él sin preámbulos. Sí, susurró. Alejandro, ¿qué hiciste? Lo que debí haber hecho hace 10 años, respondió. Luché por nosotros. Pero tu familia está furiosa. Mi madre me gritó durante 20 minutos. Mi padre dice que soy un irresponsable. Los padres de Virginia amenazaron con terminar algunas alianzas comerciales. Y no me importa, dijo con una certeza que la sorprendió. Sofía, he pasado toda mi vida adulta tratando de complacer a todo el mundo excepto a mí mismo. Esta noche me di cuenta de que prefiero enfrentar la ira de mi familia que vivir otro día fingiendo que no te amo. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Dijiste mi nombre? ¿En la cena? No. Dije que estaba enamorado de una mujer extraordinaria, pero no di nombres. Quería hablarlo contigo primero, respetar tu privacidad. Pero Sofía, ya no hay vuelta atrás. Todo el mundo sabe que hay alguien más en mi vida. ¿Y si esto arruina todo? ¿Tu empresa? ¿Tu relación familiar? Entonces construiré algo nuevo, pero esta vez lo haré con la mujer que amo a mi lado, si ella me lo permite. El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y miedos. Alejandro, susurró finalmente. Sí, ven acá, tenemos que hablar. 30 minutos después, Alejandro estaba parado en la puerta del departamento de Sofía, todavía con el traje de la cena pero con la corbata floja y el cabello despeinado. Se veía cansado pero determinado. Pasa, dijo ella, haciéndose a un lado. El departamento era pequeño pero acogedor, decorado con los pocos muebles que había podido salvar después de pagar las deudas de su padre. Alejandro miró alrededor con curiosidad, como si estuviera viendo una parte de Sofía que no conocía. Es hermoso, comentó. Se siente como tú, como yo. Cálido, auténtico, real. Se sentaron en el sofá, manteniendo una distancia prudente pero conscientes de la tensión que flotaba entre ellos. Alejandro, ¿lo que hiciste esta noche fue impulsivo? ¿Irresponsable?, preguntó. Tal vez, pero también fue honesto. ¿Y si las consecuencias son peores de lo que imaginas? Sofía se giró hacia ella completamente. Durante 10 años me he despertado cada mañana con la misma pregunta. ¿Qué habría pasado si hubiera luchado por ti? Esta noche finalmente tuve mi respuesta. ¿Cuál? Que prefiero un futuro incierto contigo que un futuro seguro sin ti. Las palabras se quedaron flotando en el aire como una promesa y una súplica al mismo tiempo. Hay algo que necesito decirte, dijo Sofía. Algo que no te conté hace 10 años. Alejandro frunció el ceño, claramente preocupado por su tono. ¿Qué? La noche que terminamos, después de que me dijeras que ibas a casarte con Virginia, yo ya lo sabía. ¿Qué sabías? Sabía del compromiso. Tu madre había ido a hablar con mi padre esa tarde. El color se drenó del rostro de Alejandro. ¿Qué? Le dijo que si yo realmente te amaba, debía alejarme de ti. Que un escándalo con una chica como yo podría arruinar tu futuro y el de la empresa. Le ofreció dinero para que me fuera a estudiar a Guadalajara, lejos de ti. No, murmuró Alejandro. Sofía, yo no sabía. Lo sé. Pero ¿sabes qué fue lo que más me dolió? No fue que me ofreciera dinero. No fue ni siquiera que me dijera que no era lo suficientemente buena para ti. ¿Qué fue? Fue que mi padre estuvo de acuerdo con ella. Alejandro la miró con horror. No puede ser. Me dijo que tu madre tenía razón, que si realmente te amaba, tenía que dejarte ir para que pudieras tener la vida que merecías, que él había visto cómo los ricos trataban a los pobres toda su vida, y que no quería que yo pasara por eso. Sofía, esa noche, cuando fuiste a verme y me dijiste del matrimonio arreglado, yo ya había decidido terminar contigo, no porque no te amara, sino porque pensé que si todos,
Tu madre, mi padre, la sociedad entera, estaban de acuerdo en que no funcionaríamos. Tal vez tenían razón. Alejandro se pasó las manos por el cabello, claramente devastado. Mi madre... No puedo creer que hiciera eso. ¿Y tu padre? Mi padre me amaba. Alejandro. Todo lo que hizo fue para protegerme. No podía culparlo por querer evitarme el dolor de ser rechazada por tu mundo para siempre. Pero te robó la elección. Ambos nos robaron la elección. Lo sé. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Y por eso, cuando regresé aquí, juré que esta vez sería diferente. Esta vez, las decisiones serían mías. Alejandro se acercó a ella en el sofá, tomando sus manos entre las suyas. Sofía, lo que hice esta noche no fue solo para demostrarle algo a mi familia, fue para demostrártelo a ti, para que supieras que esta vez, cuando digo que voy a luchar por nosotros, lo digo en serio. ¿Y si tu familia te corta? ¿Y si pierdes todo? No voy a perder todo, dijo con una sonrisa. Te voy a tener a ti. Alejandro. Sofía, escúchame. Sé que esto es aterrador. Sé que hay mucho en juego. Pero también sé que he vivido 10 años sin ti, y no quiero vivir ni un día más así. Se puso de pie y extendió su mano hacia ella. ¿Qué haces? Te estoy pidiendo que confíes en mí. En nosotros. Una última vez. Sofía miró su mano extendida, sabiendo que si la tomaba, no habría vuelta atrás. Esta vez sería real, público, complicado. Esta vez sería todo. ¿A dónde vamos? Preguntó, pero ya estaba tomando su mano. A enfrentar esto juntos. Una hora después, Sofía no podía creer que estuviera parada frente a la casa de los Mendoza a las 2 de la mañana, con Alejandro a su lado, y el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar desde la calle. ¿Estás seguro de esto? Preguntó por quinta vez. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió él, tocando el timbre. La puerta se abrió casi inmediatamente, como si alguien hubiera estado esperando. Doña Elena Mendoza apareció en el umbral, todavía vestida con el elegante vestido de la cena, pero con una expresión que podría haber congelado el infierno. Alejandro, ¿qué significa esto? Preguntó sin siquiera reconocer la presencia de Sofía. Mamá, quiero presentarte a Sofía Herrera, la mujer de la que hablé esta noche. Doña Elena miró a Sofía como si fuera una aparición. Sus ojos se movieron desde su cara hasta sus zapatos y de vuelta, claramente evaluando y encontrando faltas. La hija de Roberto, murmuró finalmente. Por supuesto. Buenas noches, señora Mendoza, dijo Sofía, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. ¿Puedes pasar? Preguntó Alejandro. Tenemos que hablar. Doña Elena se hizo a un lado, pero su expresión no cambió. Los guió hacia la sala principal donde don Eduardo ya estaba esperando, claramente despierto y con una copa de brandy en la mano. Alejandro, dijo el padre sin levantarse, espero que tengas una explicación muy buena para el espectáculo de esta noche. Tengo algo mejor que una explicación, respondió Alejandro, manteniendo la mano de Sofía firmemente en la suya. Tengo una declaración. ¿Qué tipo de declaración? Preguntó doña Elena, sentándose con la espalda rígida. Sofía y yo vamos a estar juntos. Con su bendición o sin ella, preferiblemente con ella, porque los amo a ambos y me gustaría que formaran parte de nuestras vidas. Pero si no pueden aceptar mi elección, tendré que vivir con eso. El silencio que siguió fue tan pesado que Sofía podía sentirlo presionando contra su pecho. Don Eduardo finalmente habló. ¿Y qué hay de la empresa? ¿De las consecuencias comerciales? Los Santa María están furiosos. Virginia está devastada. Esto podría afectar millones en contratos. Entonces encontraremos nuevos socios comerciales, respondió Alejandro sin vacilar. Papá, tú mismo me dijiste en el hospital que había destruido el único amor real de mi vida por complacer a otros. ¿En serio quieres que cometa el mismo error 2 veces? Doña Elena se giró hacia su esposo con sorpresa. ¿Eduardo? ¿Qué le dijiste? Don Eduardo suspiró profundamente.
Le dije la verdad, Elena, que me había arrepentido todos estos años de haber presionado para que se casara con Virginia, cuando sabía que estaba enamorado de otra persona. ¿Tú sabías? La voz de doña Elena se elevó. ¿Sabías de esto y nunca me dijiste nada? Sabía que nuestro hijo había perdido al amor de su vida por nuestras ambiciones sociales. Y he vivido con esa culpa durante 10 años. Sofía sintió las piernas débiles. ¿El padre de Alejandro realmente había dicho eso? Doña Elena se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Alejandro, piensa en lo que estás haciendo. Miró a Sofía con desdén. Esta chica no pertenece a nuestro mundo. No entiende nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones sociales. Tiene razón, dijo Sofía de repente, sorprendiendo a todos. Alejandro la miró con alarma. Sofía. No, déjame hablar. Se soltó de su mano y se dirigió directamente a doña Elena. Tiene razón, señora Mendoza. No pertenezco a su mundo. Nunca voy a saber qué fork usar para el pescado en una cena de gala. Nunca voy a tener el apellido adecuado o las conexiones sociales correctas. Doña Elena sonrió con satisfacción, claramente pensando que había ganado. Pero ¿sabe qué más tengo razón? Continuó Sofía. Su hijo me ama, y yo lo amo a él. Y durante los últimos 10 años, ambos hemos sido miserables porque ustedes nos convencieron de que el amor no era suficiente. El amor no es suficiente, replicó doña Elena. Los matrimonios necesitan compatibilidad, estabilidad. ¿Como el matrimonio de Alejandro con Virginia? Interrumpió Sofía. Porque por lo que sé, ese matrimonio perfecto terminó en divorcio. El silencio fue ensordecedor. Señora Mendoza, continuó Sofía, su voz ahora más suave pero igual de determinada. Hace 10 años era una niña asustada que se dejó convencer de que no era suficiente para su hijo, pero ahora soy una mujer adulta, con educación universitaria, con experiencia profesional, con la fuerza suficiente para enfrentar cualquier cosa que su mundo quiera lanzarme. Se giró hacia don Eduardo. Y señor Mendoza, si realmente se arrepiente de lo que pasó hace 10 años, esta es su oportunidad de corregirlo. Finalmente se giró hacia Alejandro. ¿Y tú?, dijo, con lágrimas en los ojos. Si realmente quieres hacer esto, si realmente estás dispuesto a luchar por nosotros sin importar las consecuencias, entonces hazlo. Pero hazlo porque me amas, no porque te sientes culpable por el pasado. Alejandro caminó hacia ella hasta que estuvieron frente a frente. Sofía Herrera, dijo, lo suficientemente alto para que sus padres escucharan cada palabra. Te amo, no porque me sienta culpable del pasado, sino porque eres la mujer más fuerte, más inteligente, más hermosa que he conocido. Te amo porque cuando sonríes, iluminas toda la habitación. Te amo porque me haces querer ser mejor hombre. Y te amo porque a pesar de todo el dolor que hemos pasado, todavía estás aquí, todavía estás dispuesta a arriesgarte conmigo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía ahora. ¿Me darías el honor de ser mi novia? Públicamente, oficialmente, sin escondernos más. Sí, susurró. Sí, por supuesto que sí. Y se besaron, ahí mismo, en la elegante sala de los Mendoza, mientras sus padres los observaban. Cuando se separaron, don Eduardo se puso de pie. Bueno, dijo, con una sonrisa que sorprendió a todos. Supongo que esto significa que vamos a tener que acostumbrarnos a tener a una nueva integrante en la familia. ¿Eduardo? Doña Elena lo miró con shock. Elena, míralos, dijo suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que viste a nuestro hijo tan feliz? Doña Elena miró a Alejandro y Sofía, y por primera vez, su expresión se suavizó ligeramente. Nunca, admitió a regañadientes. Ni siquiera en su boda con Virginia. Entonces, tal vez es hora de que confiemos en su juicio, dijo don Eduardo. Se acercó a Sofía y le extendió la mano. Señorita Herrera,
Le pido disculpas por mi comportamiento hace 10 años, y le doy la bienvenida a nuestra familia. Sofía tomó su mano, sintiendo como si estuviera en un sueño. Gracias, señor Mendoza. Todos se giraron hacia doña Elena, quien parecía estar luchando una batalla interna. Finalmente suspiró. Supongo que si van a hacer esto, van a necesitar ayuda para navegar las complejidades sociales que van a enfrentar, dijo. Y supongo que puedo ayudar con eso. No era una bienvenida efusiva, pero era un comienzo. 3 meses después, la recepción de Año Nuevo en el salón de bailes del Hotel Presidente era el evento social más importante de la temporada en la Ciudad de México. Sofía había estado nerviosa durante semanas, sabiendo que sería su debut oficial como pareja de Alejandro en el círculo social más exclusivo de la ciudad. Pero mientras se miraba en el espejo del baño de damas, ajustándose el vestido azul marino que doña Elena había insistido en comprarle, se dio cuenta de que ya no se sentía como una impostora. Los últimos meses habían sido un torbellino de cambios. Había habido artículos en los periódicos, chismes en las redes sociales, miradas curiosas y algunos comentarios desagradables. Pero también había habido apoyo inesperado. Los empleados de Corporativo Mendoza la habían respaldado completamente, especialmente después de que implementara exitosamente las mejoras de seguridad que habían salvado a la empresa de un intento de robo importante. Algunos de los socios comerciales más progresistas habían expresado su apoyo a la relación, admirando la autenticidad y el amor real que representaba, y más importante aún, había descubierto que era más fuerte de lo que había creído. Cada crítica, cada mirada despectiva, cada comentario clasista, solo la había hecho más determinada a demostrar que pertenecía exactamente donde había elegido estar. ¿Lista para conquistar la alta sociedad?, preguntó una voz familiar detrás de ella. Se giró para encontrar a Carmen, su asistente, quien se había convertido en una de sus amigas más cercanas, tan lista como se puede estar para entrar a un salón lleno de personas que probablemente están apostando sobre cuánto va a durar esta relación. Respondió con una sonrisa. Pues yo apostaría todo mi sueldo a que van a durar para siempre, dijo Carmen. El señor Mendoza no ha dejado de sonreír en 3 meses. Es como si hubiera vuelto a la vida. Sofía regresó al salón principal, donde Alejandro la esperaba en la barra. Cuando la vio acercarse, su cara se iluminó de esa manera que todavía hacía que su corazón se acelerara. «Estás hermosa», murmuró, besando su mejilla. «¿Listo para esto?», preguntó, mirando alrededor del salón lleno de la élite de la Ciudad de México. «Listo para cualquier cosa, siempre y cuando estés a mi lado», respondió. Y tenía razón. Durante la noche, enfrentaron miradas curiosas, preguntas indiscretas y algunos comentarios pasivo-agresivos. Pero también recibieron felicitaciones genuinas, invitaciones a eventos futuros, y lo que más le importaba a Sofía, respeto. Cerca de la medianoche, mientras bailaban lentamente, Alejandro le murmuró al oído. «¿Sabes qué me di cuenta esta noche? Que no necesitamos que este mundo nos acepte para ser felices, pero es agradable saber que podemos cambiarlo un poco». Sofía se rió. «¿Crees que estamos cambiando algo? Sé que lo estamos haciendo», dijo, girándola suavemente. «Mira a tu alrededor, Sofía. ¿Cuántas parejas ves que realmente se ven felices? ¿Cuántas se ven como si se amaran de verdad en lugar de solo cumplir con expectativas sociales?» Sofía miró alrededor y se dio cuenta de que tenía razón. La mayoría de las parejas en la pista de baile parecían estar actuando, representando papeles en lugar de vivir sus vidas. «Nosotros somos reales», continuó Alejandro. «Y eso asusta a algunas personas, pero inspira a otras». ¿Inspira? La semana pasada, el hijo de los Martínez me buscó en la oficina. Al parecer, está enamorado de una chica que trabaja como maestra en una escuela pública, y sus padres se oponen. Me pidió consejo sobre cómo luchar por el amor real en lugar de aceptar un matrimonio conveniente. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿En serio?
En serio. Y no ha sido el único. Creo que sin darnos cuenta, nos hemos convertido en un símbolo de que el amor puede vencer las diferencias sociales si uno está dispuesto a luchar por él. Cuando las campanadas de medianoche comenzaron a sonar, Alejandro detuvo su baile y tomó las manos de Sofía entre las suyas. Sofía Herrera, dijo, mientras los fuegos artificiales explotaban afuera de las ventanas del salón. Este año me diste el regalo más grande que podría haber pedido. ¿Cuál? Una segunda oportunidad. La oportunidad de amar sin miedo, de luchar sin dudar, de ser completamente honesto sobre lo que siento. Alejandro, no he terminado. Sonrió. También me diste la oportunidad de conocer a la mujer increíble en la que te convertiste. Y me diste la oportunidad de convertirme en el hombre que siempre quise ser. Alguien que lucha por lo que ama sin importar las consecuencias. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía ahora. ¿Sabes lo que me diste a mí? Susurró. ¿Qué? La certeza de que soy suficiente. Exactamente como soy, de donde vengo, con mi historia y mis sueños. Soy suficiente para el amor que siempre quise. Eres más que suficiente, murmuró él. Eres todo. Se besaron mientras las campanadas terminaban de sonar, rodeados por cientos de personas pero sintiéndose como si fueran los únicos en el mundo. Un año después, Sofía estaba parada en la azotea del Corporativo Mendoza, el mismo lugar donde había comenzado su historia de amor 10 años atrás, como una adolescente tímida, y donde había renacido un año atrás como una mujer segura de sí misma. Pero ahora, había algo diferente en el ambiente. Las luces parpadeantes, los pétalos de rosa esparcidos por el suelo, las velas encendidas creando un camino hacia el centro de la azotea, donde Alejandro la esperaba. ¿Qué es todo esto?, preguntó, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Es el lugar donde todo comenzó, respondió él, caminando hacia ella. Donde un joven arrogante conoció a una chica extraordinaria y se enamoró perdidamente de ella. Alejandro, es también el lugar donde hace un año, esa misma chica, ahora convertida en una mujer increíble, decidió darle una segunda oportunidad a ese joven, ahora convertido en un hombre que había aprendido lo que realmente importa en la vida. Se arrodilló, y Sofía sintió que el mundo entero se detenía. Sofía Herrera, has transformado mi vida de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Me has enseñado que el amor real no conoce fronteras sociales, que la fuerza viene de ser auténtico, y que los finales felices son posibles cuando uno está dispuesto a luchar por ellos. Sacó una caja pequeña de terciopelo azul. ¿Te casarías conmigo? ¿Me darías el honor de pasar el resto de mi vida amándote, apoyándote y construyendo un mundo donde nuestro amor pueda crecer sin límites? El anillo era perfecto. No era el más grande ni el más ostentoso, pero era exactamente lo que Sofía habría elegido. Elegante, clásico, con un diamante que brillaba como las estrellas sobre la ciudad. Sí, susurró, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Sí, por supuesto que sí. Cuando él le puso el anillo en el dedo, Sofía se dio cuenta de que no era solo una promesa de matrimonio. Era una promesa de que algunos amores son lo suficientemente fuertes para sobrevivir a cualquier obstáculo, lo suficientemente reales para cambiar vidas, y lo suficientemente poderosos para demostrar que el amor verdadero no conoce límites. Se besaron bajo las estrellas de la Ciudad de México, en la azotea donde habían aprendido que a veces el destino nos da segundas oportunidades, pero solo si somos lo suficientemente valientes para tomarlas. Epílogo. 5 años después, la pequeña Sofía Elena Mendoza Herrera, de 3 años, corría por los pasillos del Corporativo Mendoza como si fuera su reino personal. Y en cierto modo, lo era. Los empleados la adoraban, los ejecutivos se derretían cuando les sonreía, y el personal de seguridad la había nombrado oficialmente supervisora adjunta honoraria. Mami, ¿por qué tú y papi trabajan en el mismo edificio donde trabajaba el abuelo Roberto?, preguntó la niña mientras Sofía terminaba de revisar algunos reportes en su nueva oficina en el piso ejecutivo. Porque a veces, mi amor,
Los lugares especiales tienen una manera de traer de vuelta a las personas que se aman, explicó Sofía, levantando a su hija para sentarla en su regazo. ¿Como en los cuentos de hadas? Exactamente como en los cuentos de hadas. Pero mejores, porque son reales. Alejandro apareció en la puerta de la oficina, con esa sonrisa que todavía hacía que el corazón de Sofía se acelerara después de todos estos años. ¿Listas mis dos chicas favoritas? Abuela Elena está esperando para la cena familiar. Abuela Elena va a enseñarme a hacer su pastel de chocolate, gritó la pequeña Sofía con emoción. ¿Abuela Elena? Sofía miró a Alejandro con sorpresa. ¿Tu madre finalmente perfeccionó una receta? Al parecer, la maternidad tardía ha despertado instintos culinarios que no sabíamos que tenía. Se rió Alejandro. Doña Elena había resultado ser una abuela completamente diferente a la suegra que había sido al principio. El nacimiento de su nieta la había transformado, y ahora era una de las defensoras más feroces de Sofía, especialmente cuando alguna dama de sociedad se atrevía a hacer comentarios sobre los orígenes humildes de la esposa de su hijo. Mientras caminaban hacia el elevador, Sofía reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Ya no era solo la supervisora de seguridad, ahora era la vicepresidenta de Recursos Humanos, después de haber revolucionado las políticas de la empresa para hacerlas más inclusivas y equitativas. Había establecido programas de becas para hijos de empleados, políticas de promoción interna que daban oportunidades reales a personas de todos los niveles socioeconómicos, y un ambiente laboral donde el mérito importaba más que los contactos familiares. La empresa había prosperado bajo esta nueva filosofía, atrayendo a los mejores talentos sin importar su origen. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro mientras entraban al elevador. En que papá estaría orgulloso, respondió. No solo de lo que he logrado, sino de saber que su trabajo aquí, todos esos años cuidando este edificio, fueron parte de una historia más grande. Estoy seguro de que está orgulloso, murmuró Alejandro, besando su frente. Y estoy seguro de que estaría feliz de saber que su hija no solo encontró el amor, sino que ayudó a cambiar el mundo, una persona a la vez. ¿Una persona a la vez? ¿Sabes cuántas personas me han contado que nuestra historia les dio valor para seguir sus propios corazones? ¿Cuántas parejas han luchado por su amor porque vieron que era posible? Era cierto. A lo largo de los años, habían recibido cartas, mensajes, invitaciones a bodas de parejas que decían haberse inspirado en su historia. Había algo poderoso en saber que su amor había tenido un impacto más allá de sus propias vidas. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el lobby, la pequeña Sofía gritó de emoción. «¡Mira, mami! ¡La foto del abuelo Roberto!». En la pared de honor del lobby, junto a las fotos de los fundadores y presidentes de la empresa, había una fotografía de don Roberto Herrera con una placa que decía: «En honor a Roberto Herrera, cuya dedicación y servicio fueron el corazón de esta empresa durante 20 años, y cuyo legado continúa a través del amor y el servicio de su familia. Esa fue idea de papá», explicó Alejandro a su hija. Quería que todos supieran que el abuelo Roberto era una parte importante de esta familia. Mientras salían del edificio hacia el carro, Sofía miró hacia arriba, hacia la azotea donde todo había comenzado. El viento nocturno llevaba el aroma de la ciudad, mezclado con las promesas de todas las historias de amor que todavía estaban por escribirse. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo?, le dijo a Alejandro, mientras aseguraba a su hija en el asiento del carro. ¿Qué? Que nuestra historia no terminó con «y vivieron felices para siempre». Eso fue solo el comienzo. Alejandro sonrió, tomando su mano como había hecho miles de veces en los últimos años. ¿Y cuál es el final entonces? No hay final, respondió Sofía. Hay una nueva historia que comienza cada día, con cada decisión de elegirse el uno al otro, con cada desafío que enfrentamos juntos, con cada persona que inspiramos a creer en el amor real. Me gusta esa versión de nuestra historia, murmuró él. A mí también. Y mientras se alejaban hacia su hogar,
hacia una cena familiar donde serían amados y aceptados completamente, Sofía supo que había aprendido la lección más importante de todas. El amor verdadero no es solo una emoción, es una decisión. Una decisión de luchar, de crecer, de transformarse, y de creer que algunos cuentos de hadas son lo suficientemente poderosos para cambiar el mundo. Porque al final, las mejores historias de amor no son las que terminan con "y vivieron felices para siempre", sino las que nos enseñan que el amor verdadero es lo suficientemente fuerte para escribir su propio final, una página a la vez. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan, porque todos merecemos creer que el amor puede vencer cualquier obstáculo cuando estamos dispuestos a luchar por él.